Muy buenas tardes a todos. Ok, familia, mi nombre es Iván Hernández. Como ustedes ya saben y es de conocimiento, estamos hoy reunidos en esta sala virtual con la idea de hablar sobre un tema que a todos nos concierne y es demasiado importante. En la tarde de hoy nos acompaña una persona que contamos con la fortuna de trabajar junto con él. Es una persona que desde ya varios tiempo se ha desarrollado en todo el ámbito de la salud y ha tenido una experiencia muy valiosa con todo lo que es el plano de la salud, las enfermedades. Digamos que siempre desde un plano más técnico, desde la farmacología. Hoy, gracias a esa iniciativa y el ímpetu que tiene con la idea de ayudar a más personas y de entregar cada vez más bienestar, ha desarrollado una especialización en psicomorfología que le permite hablar de un concepto muy interesante y es la biodescodificación. Él nos va a contar cómo gran parte de las enfermedades, si no todas, tienen un principio en un factor emocional o generalmente relacionado con factores externos. Entonces, es una persona que cuenta con estudios en coaching, en psicomorfología. Adicionalmente a esto, una vasta experiencia en la industria farmacéutica, puesto que tuvo la oportunidad de gerenciar durante 20 años en la alta gerencia uno de los laboratorios alemanes más grandes en el país. Es una persona que ha tenido la oportunidad de impactar positivamente la vida de muchas personas en nuestra ciudad y a lo largo del país, porque es una persona que cuenta con un don innato de servir y ayudar a más personas. En la tarde de hoy nos acompaña nuestro socio, nuestro amigo, el señor Juvenal Palmera. Muchas gracias, Iván. Muy buenas tardes para todos. ¿Me oyen bien? Por favor, ¿me pueden regalar en el chat un 5? ¿Me escuchan? Quiero garantizar. Gracias, Iván. Muy bien, Carlitos, Dayana, Ana Elvia, muy bien, muchas gracias. Bien, Karen Sartre, muy bien. Bienvenidos todos. Edward, Marlon, Zuleima, qué bien. María Fernanda, excelente. Javi, Yadira Bernal, muy bien. David Castellanos en Bogotá, un cordial saludo a mi amigo Juan Carlos Ramírez, Juan Esteban, Daniel, Diego, Barajas, Diana Vega, en Pamplona, muy bien. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Pues realmente es muy satisfactorio poder compartir con ustedes el tema del día de hoy. Y básicamente este ha sido un esfuerzo que he venido haciendo estos días de cuarentena para poder cumplir con las necesidades y las solicitudes de algunos de ustedes que me han pedido el favor de que hable ya escuetamente y hable sencillamente de qué es el tema de la bioscodificación de enfermedades y qué es lo que trata la medicina germánica. Inicio con esta imagen que ustedes ven en sus pantallas, porque básicamente nosotros somos más allá de la materia. Y uno de los motivos por el cual inicio con este comentario es por lo que estamos viviendo a nivel mundial con el tema de los virus que están apareciendo, en especial el virus tan mencionado en estas 2 últimas semanas. Y ya lo he mencionado en alguna charla anterior porque hice referencia que la humanidad cíclicamente ha venido viviendo situaciones que nos van poniendo a prueba, como el tema de las pandemias, desastres naturales, las crisis de diferentes circunstancias. Cuando me refiero yo a cíclicamente, estoy es per se, estoy es, significa mejor que las situaciones tienen implícito siempre un mensaje. Y es ahí cuando nos corresponde a nosotros, la humanidad, y a la individualidad, ¿qué nos trae esta situación de virus que nos está sacando de nuestras zonas de confort, de nuestras zonas de paz? Ya sin desconocer que estos mensajes tienen muchísima relación con la ley de causa y efecto y la ley de atracción, es inevitable recordar que nosotros, como seres humanos, somos seres de luz, seres de energía, por eso la imagen que estoy mostrando en este momento,
que constantemente y deberíamos constantemente estar en evolución, y significa que la energía se mueve, la energía constantemente se transforma, la energía es vibración. Y es aquí cuando el cuerpo humano vibra, y esto significa que nuestra mente tiene una frecuencia, y dentro de esas frecuencias existen unas que son muy densas, otras neutras y otras pues más elevadas. Dependiendo de lo que cada uno de nosotros esté vibrando en este momento, pues también somos conscientes de que no somos conscientes de lo que estamos vibrando. Y es aquí que una de las partes de esta lección, de esta pandemia, de esta cuarentena, es invitar a la conciencia. Y nosotros, desde la conciencia, deberíamos sentir que somos atraídos a este tipo de situaciones que vibran con nuestra frecuencia, que sintonizan la frecuencia de nuestro dial, la frecuencia del amor, la frecuencia de la alegría, la frecuencia del optimismo, que son las más elevadas, y harán que nosotros estemos sintonizados a este tipo de situaciones y personajes que sintonizan con otro tipo de frecuencias, que nos nutran y que nos eleve más la frecuencia que estamos vibrando en este momento. Si un virus vibra en una frecuencia densa, significa que nosotros nos encontramos sin querer en esta frecuencia, estando vibrando en desarmonía. Estamos vibrando pensamientos negativos. Hemos estado nosotros inundados de una cantidad de memes y de mensajes que están impactando negativamente nuestra mente y por ende nuestras emociones. Y quiero amarrar este tema para poder dar inicio ya al tema como tal. Esos pensamientos negativos nos llevan a vibrar en depresión, en tristeza, en apatía, en desolación. Y debemos ser conscientes de ello, de que qué es lo que en este momento está pasando por nuestra mente. Recordemos que en nuestra mente tenemos nosotros la parte consciente y la parte inconsciente. El subconsciente es el que marca la vibración de la mayoría de nuestras frecuencias. Si vamos a ser atraídos, no por un virus, sino por cualquier tipo de situación de frecuencias, de vibraciones, mejor dicho, densas, pues cualquier tipo de situación o persona que esté en nuestro entorno se va a sentir atraído por esta vibración. Y ahí es cuando surgen las situaciones contradictorias, las situaciones de abandono, las situaciones que me sacan en cierta forma de la situación de paz y de tranquilidad. Entonces, la invitación es que experimentemos esta situación sin que cunda el pánico. Tenemos que ser responsables de lo que expresamos, de lo que enviamos, de lo que participamos en nuestros mensajes, en nuestras redes sociales. No entremos a desesperarnos, simplemente ante una situación como esta. La humanidad ya ha pasado por muchísimas situaciones de pandemias, por muchísimas situaciones de desastres naturales. Y es así como nosotros tenemos la oportunidad, la bendición de vivir esta situación histórica. Pero tenemos que vivirla como hemos nosotros estado participando en estos últimos días en este estado virtual, vibrando y viviéndola como un equipo, en unión, siempre en invitación a mantener la paz, la calma, pero no esperemos que las demás personas vibren paz si nosotros no estamos dentro de nuestra zona de paz. Entonces, bienvenido, muy buenas tardes para todos. Los invito con esta reflexión básicamente a que tomemos y replanteemos nuestro quehacer diario en cuanto a lo que estamos pensando, en lo que estamos generando con emociones y vibrando. El día de hoy quiero tratar un tema bien importante, que es el tema que ustedes han venido solicitando desde ya hace varios meses, y es el que hace alusión a la teoría germánica. Esta persona que ustedes ven en pantalla es el doctor
Reichammer. Gerd Reichammer. Y básicamente, como ustedes pueden evidenciar, dice que Hammer, que toda enfermedad, permítanme que no tengo acá pantalla total, es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente, no resuelto, y descubrir que ha comprendido hacer conciliación de un código. Básicamente, a lo que se refiere el doctor Hammer, a través de esta presentación, es que absolutamente todas nuestras emociones van a tener un impacto positivo o un impacto negativo en nuestro cuerpo y en nuestros órganos. El doctor Hammer nació en Alemania en el año 1935, en una población de Alemania llamada Renania. Y básicamente, adicionalmente, estudiar medicina, radiología, también fue estudiante de teología, física, se especializó después en psiquiatría, neurología, medicina interna, sobre todo con tesis sobre tumores cerebrales. Hubo un conflicto exactamente en el año 1978, en el mes de agosto. Su hijo Dirk, de 19 años, fue herido por un disparo de un fusil mientras dormía en una barca. Andaba en el puerto de la isla de Caballo, eso es por cerca de Córcega, en Italia. Después de 111 días de agonía, Dirk muere en los brazos de su papá, el doctor Hammer. Y en las siguientes semanas, a Hammer se le diagnostica un cáncer de testículo y a su esposa un cáncer de mama izquierda. Básicamente, ya cuando Hammer le comenta a sus colegas, el diagnóstico del oncólogo fue: Hammer, usted tiene cáncer. Tiene una posibilidad entre 5 de salir de esta. Y obviamente Hammer, dada su formación médica, no se atrevía a atribuir ningún tipo de trauma sufrido y recibe sin paños calienticos esta noticia escuetamente, abruptamente. Aún así, estando enfermo, Dirk Hammer sigue trabajando en el hospital de Múnich, en la sección de ginecología y en la sección de oncología. Y ahí donde los ingresados, que son 200 pacientes enfermos de cáncer, él lo fue interrogando poco a poco, muy sutilmente, y él va descubriendo que al igual que él, todas las personas habían sufrido en un momento de su vida un trauma grave emocional en los meses previos a la aparición del cáncer o el tumor. Es aquí cuando inicia la teoría germánica de que la psique, tomada como un pensamiento de la mente, tiene un impacto en el cerebro, específicamente en la parte del cerebro que preside o que controla un determinado órgano. ¿Qué sucede aquí? Básicamente, Hammer se fundamentó en 5 leyes. Profundizar el tema de la medicina alternativa o la medicina no traumática, a reevaluarlo mejor. Porque básicamente la medicina alternativa o la no traumática se limita con frecuencia a recurrir a soluciones terapéuticas sobre las bases de la medicina moderna. La enfermedad, pues obviamente nosotros los seres humanos lo tomamos como algo malo, como algo insensato, como algo peligroso, ya sea de modo suave o de un modo violento, como las quimioterapias, por ejemplo. Los descubrimientos de Hammer básicamente abren un mundo totalmente contrario a lo tradicional. La enfermedad es la respuesta a un programa de supervivencia de la especie humana o de la especie animal. Los descubrimientos de Hammer se configuraron estas 5 leyes que voy a mencionar de aquí en adelante
Y básicamente esto lo hace base en su experiencia como paciente de cáncer. En la observación de más de 20 drogas hasta un SIDA, desde una psicosis hasta una leucemia, pasando por esclerosis y una diabetes, buscando cada vez más el común denominador del trauma causal. Y es así como inicia este proceso. Esta primera ley, básicamente, es la ley del hierro del cáncer, a la cual él llamó el trauma del detonante. Y aquí sí quiero hacer algunas analogías. Ustedes saben que durante el proceso de conferencias que he venido dando en estos últimos años, para hacer más comprensible el tema, siempre lo hacemos a través de analogías o cuentos. Aquí es cuando hace referencia el doctor Hammer que toda enfermedad causada por un trauma emocional nos coge desprevenidos y es un trauma que vivimos en la soledad y que no sabemos cómo resolver. La intensidad del trauma, o sea, la connotación que tenga de la emoción sentida cuando se ha producido, determina el área del cerebro afectada, el órgano físico y correspondientemente la gravedad de una enfermedad. Vamos a llevar, está en el proceso diario de recolección de cosecha, expuesto constantemente al sol, su piel se va a enrojecer, pero una vez él vuelve por la casa, durante los días en las horas de la noche, el cerebro le da la orden de poner en circulación la melanina. Y así comienza el bronceado para proteger al campesino, o mejor la piel del campesino, que no vaya a correr ningún tipo de quemaduras por el rayos solares, y se trata de un proceso biológico, programado, automático. Otro ejemplo, y creo que lo mencioné en la última charla de salud. ¿Recuerdan el ejemplo de la madre leona? La leona pare los cachorros y durante el tiempo de amamantamiento deja de estar en celo. Deja de ser hembra león para pasar a ser madre. Pero el rey león, el rey de la selva, no está nada contento con esa situación, ya que la única función biológica es de aparearse de nuevo con la leona para así preservar durante el espacio del tiempo la especie. El receptáculo de espermatozoides tiene más de 150 relaciones sexuales por semana. A menudo trata de dar muertes a sus crías, como un tema de supervivencia de su generación, de su especie. Y es así cuando lo consigue y la leona inmediatamente vive un conflicto de autodesvalorización por no haber sido capaz de proteger sus crías, por no haber sido buena leona, y esto va a desencadenar una necrosis en los ovarios de la leona. Con el paso del tiempo, ella superará este problema y comenzará recuperando o reparando esta necrosis a través de los quistes ováricos, cuya función no es otra más que producir estrógenos para volver a entrar en el calor, en el celo, y así hacer posible un nuevo apareamiento con el león. Esto es una programación biológica que proviene de la filogénesis, se llama la biología, que es la misma historia de la evolución. Nosotros los seres humanos tenemos desde nuestros inicios celulares para marcar el territorio, identificar la propiedad de este territorio. Los animales orinan a lo largo del perímetro y defecan también en ese perímetro, tapando los excrementos, obviamente, y el hombre actúa del mismo modo, pero dada la civilización y el invento de los retretes para hacer sus necesidades, siempre en el mismo sitio. Sin embargo, la función biológica de orinar y de defecar sigue siendo la misma. Es así
que sucede que la gran mayoría de personas cuando salen de viaje o salen a vacaciones, con mucha frecuencia los primeros días de las vacaciones se va a estreñir. Y eso se debe a que está alejado de su propio territorio. Basta con que esta persona regrese nuevamente a sus casas, a sus apartamentos y todo vuelve a la normalidad. Entonces admite que su casa o su apartamento sea efectivamente tomado como su propio territorio, ¿de acuerdo? Entonces, esta ley básicamente hace énfasis en unos temas muy importantes y es aquí cuando esto funciona a través de experiencias tomadas de varios libros de Hammer. Hay otro tema muy importante y es los impactos que estas personas hayan vivido en soledad y las personas la hayan tomado inesperadamente y no le hayan encontrado solución. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo del señor Mario, una persona de 50 años, dedicada toda la vida laboral al trabajo de una pequeña empresa de muebles, de oficina. Un día cualquiera, al Mario llegar al trabajo, de preámbulo que está despedido. Mario queda sin respiración, es incapaz de reaccionar ante esta noticia y sin poder explicar la razón de la misma. Entonces, luego descubre que el cargo que él ocupaba fue ocupado por el hijo del dueño. Es una mala que nunca hubiera esperado y él expresa diciendo, no puedo digerir que me despidan de esta forma. Inmediatamente, con esa emoción generada a través de ese pensamiento, ese sentimiento y esa emoción, inmediatamente la mente le informa al cerebro que transmite la orden de las células del estómago que den comienzo a una proliferación celular. Y es ahí cuando inicia el proceso de formación de tumores. ¿Para qué? Para digerir el bocado indigesto que ha estado a punto de causar la muerte del señor Mario. Nosotros los seres humanos estamos programados para sobrevivir y para preservarnos como especie. El cerebro no establece ningún tipo de diferencia entre lo que es real y lo que es virtual o es imaginario. Y es así que la enfermedad, pues, la solución perfecta del cerebro es en términos biológicos de supervivencia. ¿Qué sucede en este caso? Pues Mario puede resolver el problema eliminando el trauma emocional de una forma muy práctica, es sencillamente buscando un trabajo. Pero si desde los 10 hasta los 50 años, pues no es un tema para manejarlo tan prácticamente. Si Mario no está en condiciones de eliminar el trauma ni de encontrar otro trabajo, el cerebro va a entrar en una acción sobre el único campo que tiene a su disposición, y es decir, estómago. Antes de que Mario consuma todas sus energías en el intento de digerir el amargo bocado, que fue lo que propició este acto y esta noticia, va a intervenir como el único medio que puede resolver a toda prisa el problema, con un tumor. El tumor en el estómago de Mario será entonces paradójicamente la solución biológica para salvarle la vida al señor Mario. Pero Mario habría podido vivir el trauma emocional de su despido de un modo diferente. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos nuestra propia historia, basados en nuestro pasado, nuestra educación, en todo lo que recogemos de nuestro padre, todo lo que recogemos en nuestro entorno, nuestro barrio, nuestros amigos, nuestro colegio, nuestra doctrina, etcétera. Eso se llama epigenética y forma el carácter y las creencias de las personas. Por eso, un mismo hecho puede conllevar a diferentes tipos de reacciones y el despertar de diferentes emociones en diferentes personas. Por ejemplo, si una persona toma esta situación
como una injusticia y le da mucha rabia, es posible que esta persona genere una enfermedad de las vías biliares. O por el contrario, alguien se para en la raya y dice, esto yo no me lo voy a tragar, sencillamente puede generar un proceso de patología en el esófago. O una persona que tome eso como una mala jugada y que no va a poder dejarla pasar, puede también generar una patología en el intestino delgado. O una persona que tenga miedo de no tener ya su propio espacio, ahí es cuando vienen los problemas bronquiales. O una persona que al quedarse sin trabajo siente que se le viene todo encima, ahí es cuando vienen las patologías renales, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, cada vez que un individuo en el curso de su existencia se ha afectado por un trauma emocional, es que tiene las siguientes características. Primero, es vivido de manera dramática. Todos los matices propios del caso, por lo que una gran emoción tendrá consecuencia más visible de una pequeña contrariedad. Significa que de la bronquitis al cáncer de pulmón según la intensidad del drama vivido, por ejemplo. Que nos coja desprevenidos, cuando menos lo esperábamos. O la emoción se imponga a la razón. O cuando vivimos este tipo de situaciones en la soledad, rumiando constantemente el problema, ¿cierto? Aunque todos pueden saber el problema, pero nadie sabe la procesión que se lleva por dentro. Entonces, ahí es cuando básicamente no se encuentra una solución satisfactoria. Sin conflicto no hay enfermedad entonces. Y básicamente con esto determino yo explicar la primera ley, que es la ley fundamental de Hammer. Y básicamente en esta ley es cuando se determina que el origen de todas las enfermedades, las anginas, la bronquitis, el cáncer, la depresión, la epilepsia, los infartos, las leucemias, esclerosis, etcétera, hay en la vida del paciente un acontecimiento en particular vivido como un trauma. Una separación afectiva, una ofensa, un despido, un guantazo, la muerte de un familiar, un diagnóstico médico muy mal dado, fatal obviamente, o un evento vivido de modo dramático, inesperado, conflictivo y en soledad y sin posibilidad de una solución satisfactoria. Entonces, por eso es que deduzco el resumen en este slide. Dramático, inesperado, vivido en la soledad, sin expresión y sin su posible solución. La segunda ley se refiere a la ley de las dos fases de la enfermedad. Nada existe sin su contrario. Y esta ley aquí sí ya es un poco profunda. Y ustedes ven una figura ahí y va escrito. Nosotros durante el día vivimos diferentes tipos de espacios. Se llama la fase diurna, es llamada la fase simpaticotonía. Sencillamente porque usted está trabajando, usted está alerta, usted está estresado, en un estrés normal, digámoslo, que no debe ser normal, pero está siempre en una posición de alerta, de situación, conduciendo, entregando un trabajo, cerrando un negocio, está en ese tipo de proceso. Eso se llama la fase de simpaticotonía. Y cuando llega la noche y usted ya está en el descanso de su habitación, es cuando usted se entrega al sueño, es cuando llega la fase nocturna, que es la fase de vagotonía. En este proceso, en donde dice DHS, es cuando se vive el conflicto, es como el doctor Hammer explica el proceso de evolución de un conflicto. Por ejemplo, y vamos a hacerlo con un animal. Vamos a hacer cuenta que un gato observa un ratón y se lanza a atacarlo. El ratón inmediatamente inicia un proceso de carrera. Sencillamente, dentro de su interior,
se genera una especie de proliferación alveolar para tener mayor capacidad de oxigenación y poder así sostener la carrera hasta llegar a esconderse. Dependiendo del tiempo que dure ese estrés, ese tipo de proliferación alveolar, ese tipo de tiempo se le llama la evolución del conflicto hasta que encuentra un escondite y se oculta y llega el proceso ya de descanso. Así es que se inicia el proceso de evolución del conflicto. Las personas, cuando inician un proceso de conflicto, este conflicto puede durar días, semanas e inclusive meses. En esta fase de simpaticonomía, básicamente le llaman la fase del conflicto activo. Y es aquí cuando se produce un trauma que nos coge desprevenidos, que vivimos en soledad, y estos 3 niveles de ser humano, que es mente, cerebro y cuerpo, entran al mismo tiempo en una fase de reacción para poder sobrevivir. Por ejemplo, a nivel psíquico, el paciente sigue rumiando el problema, está permanentemente estresado, ¿sí? Y es aquí cuando pierde el hambre, se adelgaza, tiene problemas a la hora de dormir y con frecuencia se despierta durante la noche, es la fase de adaptación frente al acontecimiento inesperado. Es en este continuo estado de alarma en donde todas las energías se ven movilizadas, absolutamente la bioquímica se altera y con el solo fin de superar el trauma, como para decir que no es el cáncer el que hace adelgazar, sino el continuo estado de estrés de esta persona. A nivel cerebral, se produce una especie de cortocircuito que Hammer denomina foco de Hammer. Y es donde es la famosa DHS, que es el cuadro, el triángulo que ustedes ven entre la simpaticotonía y la evolución del conflicto. Y se adopta una forma de pequeños anillos. A veces se los traigo acá estos anillos. Bueno, ya se los muestro más adelante. Esos anillos concéntricos, en cierta forma el cerebro se preside el funcionamiento de un órgano determinado. Es decir, en el centro de impacto del cerebro se forma una ondulación, así como cuando se lanza una piedra a un lago quieto. Y estas ondulaciones se manifiestan después de que la piedra impacta. Así es que se refleja en los TAC, que son las tomografías axiales computarizadas sin medios de contraste, porque los medios de contraste pueden disfrazar en cierta forma el diagnóstico de un tumor o de un edema, para el caso, ¿de acuerdo? Entonces es ahí cuando a nivel cerebral, las neuronas y las células glialas del área del sistema nervioso central mueren. Mientras que las neuronas no podrán ya reformarse, las células glialas, especie de una reserva nutritiva de neuronas, sí pueden hacerlo. Entonces someten a un paciente a una tomografía axial computarizada sin líquido de contraste y ven que los focos claramente permiten determinar el estado o la fase del conflicto activo donde está el paciente y qué exactamente, qué punto es el que está controlando qué órgano. Recuerden que eso depende de la situación o del conflicto, qué órgano se ha afectado, dependiendo cómo la persona tome el conflicto. A nivel físico, el cerebro solamente puede dar 4 órdenes y eso ya lo hemos hablado en diferentes charlas en los procesos de estado de miedo. Primero, se puede crear una oslisis, en el caso de la osteoporosis, por ejemplo. Tercero, pueden haber bloqueos o pueden haber desbloqueos. Y es aquí cuando en la tercera ley de Hammer se va a ver cómo funciona el tema. Entonces la segunda ley nos muestra cómo los síntomas, aquí cómo puedo yo, aquí, disminuir la cámara, muy bien. La segunda ley nos muestra cómo los síntomas siguen un orden lógico, apareciendo unas manifestaciones en la fase de estrés que se llaman la fase fría. Es cuando la persona está en alto estado de estrés, es cuando la persona, las manos y los pies se ponen fríos, ¿de acuerdo? Cuando está inmerso en el problema
y en el momento en que se solucione el problema, se entra a una fase caliente. Y es aquí cuando se determinan ya los procesos febriles. Los síntomas fríos son precaución, son el rumiar de la constante problemática en la cabeza, el insomnio, la baja de peso, las extremidades, las manos y los pies fríos. Y los síntomas calientes se refiere a la inflamación, a las infecciones, a la reducción o al crecimiento celular, en el caso de los tumores. Entonces, un síntoma frío puede ser una adenocarcinoma de pulmón en una fase de reparación. Y es aquí cuando las personas acuden al médico y es cuando se les diagnostica el cáncer. Pero según Hammer, en este espacio ya es un proceso de curación, ya es un proceso de superación de la patología. Y aquí es cuando los microorganismos del cuerpo humano, de una forma muy adecuada, inician el proceso de degradación de los tejidos, como las cavernas, como las tuberculosis, por ejemplo. Si quieren ustedes profundizar más en este tema, hay una película en donde Ana Karenina, en una de ellas en la que era la esposa del ministro de Rusia zarista, se escapa con su amante. El miedo a la muerte como posible conflicto y en fase de resolución fue la enfermedad de ella en cuanto al bacilo de Koch, el encargado de dejar los tejidos reparados, y es cuando le apareció la tuberculosis. Eso lo explica el doctor Hammer analizando la película. Perfecto. La tercera ley, básicamente la ley del sistema ontogénico de los tumores y las enfermedades afines. Ontogénico significa formación o desarrollo de un organismo. Tiene muchísima relación con el periodo embrionario. Y es aquí cuando Hammer denomina esta tercera ley el sistema ontogénico de tumores y enfermedades. Básicamente se refiere a la vida embrionaria de un individuo y se habla de las enfermedades equivalentes, porque no solamente los tumores, sino absolutamente todas las enfermedades se comportan según el enunciado de estas 5 leyes. Entonces, para poder comprender mejor este tema, aquí hay que tener en cuenta que ustedes ven unos colores, ven diferentes tipos de colores en el cerebro. Un color amarillo, un anaranjadito y uno rojo. Al amarillo y al anaranjadito se le llama el cerebro antiguo y al rojo el nuevo cerebro. Dependiendo del conflicto que viva la persona, el choque o el shock que vaya a tener el cerebro, dependiendo las creencias y las emociones de estas personas, puede generar una multiplicación, un tumor o una multiplicación de microbacteriana si impacta el cerebro antiguo, o puede generar atrofias celulares o necrosis de tejidos o úlceras si impacta la corteza cerebral, que es el nuevo cerebro. Entonces, en cualquiera de los dos casos de simpaticonomía, la vagotonía, que sencillamente es la etapa de resolución del conflicto, ahí es cuando entran a actuar los microorganismos. Entonces, cuando hay que tener en cuenta que las virus y las bacterias hacen parte de un mecanismo que favorece las enfermedades en el cuerpo humano, porque nosotros los seres humanos tenemos mucho más bacterias y virus que mismas células humanas. Y cuando impacta el cerebro antiguo, es cuando se reducen los tumores a través de micobacterias o a través de hongos. Espero que el tema no sea tan complicado, pero estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. En esta tercera ley se establece la forma de los seres vividos cuando viven conflictos en función de una capa embrionaria, de la cual se van a originar las 3 capas que llaman endodermo, mesodermo y ectodermo. Y a su vez, estas se dividen en el antiguo cerebro y en el nuevo cerebro. En el desarrollo embrionario se forma un disco que cuenta 3 láminas o capas de lo que derivan totalmente los órganos y cada una determina una capa embrionaria. Significa que dependiendo del conflicto, el impacto en el cerebro va a ser en el cerebro antiguo o en el cerebro nuevo, y esto depende qué tipo de órgano
va a afectarse directamente. Por ejemplo, en el vientre materno, mientras el embrión se va perfeccionando, aparece el mesodermo, que está mencionado ahí, y es del cual se derivan todas las membranas de protección. Entonces, ahí es cuando aparecen la dermis, es decir, pues la piel, las pleuras, el peritoneo, el pericardio, ¿cierto? Ese es un ejemplo pues muy concreto para que ustedes puedan ya evidenciar este mensaje. La cuarta ley de Hammer básicamente va más allá de la complejidad de todo lo simple y sencillamente hace referencia a esta ley de que todos los microorganismos entran en un proceso de restauración de tejidos. Es decir, son los cirujanos del cuerpo humano en donde van rellenando huecos para el caso de la osteoporosis, en un caso de resolución del conflicto, o donde las células ya han desaparecido, o cogen y fagocitan. Fagocitar es eliminar todo lo que sobran, en el caso de los tumores. Saben exactamente dónde, cuándo y cómo actuar en función de qué capa embrionaria por orden del cerebro. Los microorganismos han sido el eslabón para que se produzca y se conserve la vida. Hay un sentido en la presencia de los millones de microorganismos que tenemos en el cuerpo humano y que fueron puestos por la naturaleza en un número mucho mayor que el número de nuestras células del cuerpo. Si quieren profundizar en este tema, pueden tomarle foto a un documental emitido en un programa que se llama La Noche Temática. Rehabilita el papel y muestra de manera científica que en poco tiempo desapareceríamos si se eliminaran totalmente los microorganismos. Los hábitos que se han adquirido de desinfectar y limpiar, todo está eliminando las poblaciones de microorganismos necesarios para el sostenimiento de la vida humana. Entonces, revisen este audio, revisen este tema y podrán ustedes entender. Ya para finalizar la quinta ley biológica de Hammer, aquí básicamente ahí es cuando inicia el proceso o aparece mejor la palabra descodificación. Y es cuando proceso de descodificación biológica y nos dice que todo tiene un sentido. La misma enfermedad es llamada un programa biológico de supervivencia y la naturaleza es tan sabia que hará que el tipo de síntoma sea el más adecuado para cubrir las necesidades descubiertas en el momento del choque biológico con el objetivo de conseguir la supervivencia del individuo. En conclusión, nosotros los seres humanos no somos materia. Sencillamente, la anatomía del ser humano está comprendida por espíritu, alma y cuerpo. Siendo el cuerpo el conocimiento del mundo a través de la interacción de todos nuestros sentidos con lo físico del mundo. Siendo el alma el conocimiento de sí mismo, al carácter, la razón, la personalidad, las emociones, la mente, la voluntad, etc. Y siendo el espíritu la conexión directa con la fuente superior. Es así como el cáncer tiene un origen en charlas que hemos tenido ya en estos últimos meses, charlas semanales de salud. Nosotros hacemos énfasis en todos los factores que implican o que pueden las personas incurrir para generar procesos patológicos como el cáncer. El origen multifactorial del cáncer básicamente está determinado un 75% por somatización. Son aquellos procesos explicados anteriormente en cómo una emoción negativa puede impactar el cerebro y puede impactar un órgano determinado que ha sido gerenciado, ha sido precedido por el cerebro. El 75% de las enfermedades son procesos somatizados. Hábitos alimenticios. Nos referimos nosotros en estas charlas que el 12% de los hábitos alimenticios pueden inducir a procesos diferentes de cáncer. Estamos nosotros hablando del abuso
de las bebidas oscuras, en donde hay una alta presencia de ácido fosfórico, azúcares, químicos, preservantes, colorantes, saborizantes. Solamente una carne llamada carne fría sostiene entre 80 y 120 sustancias químicas que pueden afectar directamente cualquier tipo de órgano. Condiciones medioambientales, para nadie es un secreto que muchas de las enfermedades cardiorrespiratorias y respiratorias son generadas por emisiones ambientales. Solamente en Bogotá se han podido determinar en un año 2.000 muertes por tema de contaminación ambiental. El estilo de vida, el impacto social, el fumar, el licor, la cirrosis. Mira que un solo trago de licor estadísticamente está determinado que un trago de licor se va a reprocesar en un espacio de 7 horas. Entonces, si una persona tiene un mal hábito, como el licor, falta de ejercicio, sedentarismo, puede incurrir en el porcentaje del 5% estadístico de factor multifactorial del cáncer. Y el otro proceso es genético o herencia, es un 3%. Aquí yo pude, de una manera muy didáctica, poderles dar a entender a ustedes cómo actúa el cáncer en el sistema celular. Supongamos que tenemos nosotros un sistema celular sano, como lo pueden ver ahí en esta figura. Pero un día cualquiera, una de esas células se rebeló y dijo, vamos a pasar a otro tipo de sistema, a una nueva comunidad celular, y resulta que en ese nuevo sistema de fermentación, porque hay espacios de acidez, sencillamente se proliferó este tipo de procesos acidificados y se invitaron a otras células a que vayan a robar diferentes tipos de alimentos a diferentes órganos del cuerpo humano y lo atacan, para el caso del pulmón, por ejemplo. Y aquí pasan de este órgano a otros órganos y es cuando se llama la famosa metástasis. Así de sencillo. Estos tienen varias alternativas de tratamiento actual para el manejo de la metástasis. Una alternativa es la quimioterapia, otra alternativa es la radioterapia. El día de hoy vamos a hablar de la terapia de descodificación como una de las terapias importantes para poder resolver el tema de cáncer. Que no quede ya duda de que existe una conexión entre nuestra mente y nuestro cuerpo y que se ha podido determinar científicamente, y esto lo he manifestado en muchísimas charlas, que hay ciencias como la psiconeuroinmunoendocrinología, la ciencia de la descodificación de enfermedades o la bioneuroemoción y otro tipo de procesos científicos ya determinados, comprobados, que la mente y el cuerpo, dependiendo de los pensamientos, nos pueden llevar a un proceso de salud o a un proceso de enfermedad. Por ejemplo, tenemos la mente del cuerpo humano, la mente humana. Básicamente, si se crean pensamientos negativos o se pueden crear también pensamientos positivos. Siendo pensamientos negativos o siendo pensamientos positivos, se van a generar una reacción bioquímica. Y es aquí cuando estas reacciones bioquímicas, básicamente, nos pueden llevar a generar diferentes tipos de procesos químicos a través de neuropépticos, los cuales van a ir a diferentes receptores. Y es ahí cuando se va distribuyendo al sistema autónomo, al sistema nervioso central, al sistema endocrinológico, al sistema inmunológico. Si son pensamientos positivos, básicamente la persona va a generar vibraciones de amor, de paz, de armonía, de equilibrio, de alegría, de felicidad. Eso es una alta vibración y básicamente es cuando llamamos el estado netamente de salud. Y es en este estado de salud cuando se generan este tipo de hormonas como endorfinas, dopaminas, oxitocinas, serotoninas, llamadas las hormonas de la salud. Pero si los pensamientos son negativos y se van a expresar a través de sentimientos y emociones como el miedo, el dolor,
el odio, la depresión, el sufrimiento, la guerra interior, el estrés, va a llevar a una enfermedad. Y aquí es cuando vienen las segregaciones de hormonas como la adrenalina, el cortisol, que ustedes ya saben cuáles son los resultados desastrosos de la acción de este tipo de hormonas. Entonces, aquí es cuando ya quedó determinado que el triángulo de oro en la bioscodificación es sencillamente tener conciencia de la psique, que son mis pensamientos, de lo que estoy pensando, de lo que estoy enviando al cerebro y cómo mis órganos están reaccionando frente a mis pensamientos, frente a mis emociones. Y aquí yo quise hacer un espacio importante. ¿Por qué? Cuando yo voy a manejar el tema de bioscodificación, tengo que entender también la edad de las personas. Y aquí es cuando nosotros tenemos que estar agradecidos de estar en un proceso de andropausia para las personas mayores de 50 años o de menopausia las personas mayores de 50, 40, 50 años. Menopausia significa desaparición de la ovulación y por lo tanto de la menstruación y de la capacidad de reproducción de la mujer. Cuando es natural, normalmente tiene un lugar entre los 40, 45, 50 años de edad. Y la andropausia es la desaparición progresiva de la actividad de las glándulas sexuales del hombre y se manifiesta entre los 50 y los 70 años. Absolutamente, para todos estos tipos de procesos que hemos venido hablando a través de la ley de Hammer, no debemos dejar a un lado la importancia de constantemente estar adquiriendo productos, nutrientes, micronutrientes, polisacáridos, triterpenoides, oxigenantes, vitaminas, minerales, constantemente, para poder nosotros llevar a un éxito cualquier tipo de procesos patológicos y no patológicos en nuestras vidas. De igual manera, en nuestras etapas de la vida, como sea la menopausia y la andropausia. Cabe anotar que Hammer también descubrió una lectura suplementaria de las funciones del cerebro, la cual básicamente no pone entredicho los descubrimientos anteriores en este campo, o sea, respetando las investigaciones de otros científicos, y no más cuanto lo haría el describir de, digamos, un prado en términos de flores y mariposas más que una función de clorofílica. Sencillamente y analógicamente, como él menciona, el doctor Hammer había descubierto que al producirse un trauma emocional, los hombres en edad de andropausia se ven afectados en la parte derecha del cerebro y las mujeres hasta la edad de la menopausia en la parte izquierda del cerebro. Para los zurdos, la cosa se invierte. Andropausia y menopausia representan un cambio en el estado en el sentido de que el organismo de los hombres disminuyen las hormonas masculinas y en las mujeres disminuye la cantidad de hormonas femeninas. Y mientras que ambos aumentan relativamente las cantidades de hormonas del sexo opuesto, es decir, los hombres vamos adquiriendo hormonas femeninas y las mujeres masculinas. Después de la andropausia, el hombre, por así decirlo, es más femenino. Y tras la menopausia, la mujer es más masculina. Ojo con esto. Un hombre diestro, en una edad reproductora, un muchacho, pongamos 18, 20, 25, 30, 35, 40 años, al producirse un primer trauma emocional, se verá por un tanto afectado en la parte derecha de la corteza cerebral. Cuarta etapa de la evolución de la ley de Hammer. Y va a desarrollar las patologías correspondientes a los órganos regidos en el hemisferio derecho. ¿Cuáles son? Bronquios, arterias coronarias, estómago, duodeno, conducto biliar, la vejiga. Y una mujer diestra con la menstruación que no toma la píldora, porque lo contrario cambiaría su estado hormonal, al producirse un primer trauma emocional se verá afectada en la parte izquierda de la corteza cerebral y va a desarrollar patologías relativas en órganos regidos en el hemisferio izquierdo,
como la tiroides, la laringe, las venas coronarias, el cuello del útero, la vejiga, el recto, pues efectivamente las patologías de esos órganos afectan más a las mujeres que a los hombres, como ustedes han podido determinar, ¿no? Y básicamente después de la andropausia, el trauma será vivido por el hombre con una connotación más femenina, es decir, parte izquierda cero. Es así que las patologías se van a invertir de una forma maravillosa y estratagema puesta en práctica por la naturaleza para poder vivir en el espacio de tiempo de una vida también de las experiencias del sexo opuesto. Significa que si las mujeres comprendieran plenamente, y aquí un mensaje para las mujeres mayores, en el momento de la menopausia, ya no vivirían el conflicto de autodesvalorización por no poder desempeñar ya la función procreadora. Ya no vivirán el conflicto y la consecuencia de los problemas de la osteoporosis, porque se meten en la cabeza, no valgo como mujer porque ya no puedo traer hijos al mundo, por ejemplo. El cerebro ordena una descalcificación del esqueleto y la parte más densa del cuerpo, una especie de lento suicidio. La menopausia y la andropausia son, por el contrario, el inicio de una nueva aventura que va a proyectar a los hombres y a las mujeres a mundos emocionales hasta el momento desconocido. Si entendiéramos esto desde muy jóvenes, vamos a tener una vejez feliz, ¿de acuerdo? ¿Qué es la biodescodificación? Para entrar ya en materia también la segunda parte del tema. Básicamente es una técnica terapéutica mediante la cual se ayuda a una persona enferma, a un consultante, en el caso del coaching, a encontrar el origen emocional de la enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, ya está validado que la mayoría de las enfermedades son de origen emocional y se proyectan en un 85% somáticas. También que toda enfermedad tiene un origen emocional o metafísico, que significa fuera de la naturaleza. Es decir, está causada por algún tipo de sentimiento o emoción que no se manifiesta como tal y que se proyecta en el plano físico del cuerpo humano. Biodescodificar básicamente es sacar códigos informativos que han almacenado las células como consecuencia de hechos conflictivos y dolorosos del pasado. Aquí se puede de pronto aclarar un poco más el concepto. Cada órgano del cuerpo tiene un sentido biológico que lo interpreta a cabalidad según el hecho conflictivo. Cuando tengo sensación de hambre, estómago. Cuando veo amenazada mi parte económica por despido injusto, por pérdida económica o por robo de una herencia, la primer parte en un hombre que se va a afectar es el estómago. Ahí se puede explicar básicamente. Y es así como el riñón se expresa cuando hay pérdida de territorio, o el pulmón cuando hay pérdida de la vida, cuando hay temor de pérdida de la vida, o el esófago cuando hay una expresión de aceptación o no de algo, o cuando no tenemos la capacidad de decir no, cuando hay que decirlo. Ahí es cuando vienen los procesos alérgicos de tos a nivel del esófago, o la capacidad de tragar a algo o a alguien. Entonces mira cómo diferentes tipos de situaciones, de emociones, cómo van a impactar diferentes órganos del cuerpo humano. Las células del cuerpo humano contienen una información, a eso le llaman anclajes celulares o anclajes neurales, que es la información que se guarda de la herencia genética. También de otra herencia que es el aprendizaje. Acuérdense la epigenética, que es lo que yo he recogido de mi familia, de mis pensamientos, de lo que conformo mis creencias, de las diferentes situaciones conflictivas que he vivido y cómo las he resuelto,
o las actitudes de mis grupos, de mi entorno, hábitos de la familia, situaciones de costumbres familiares, eclesiásticas, sociales, políticas de un país, el colegio, los amigos. Lo que se aprende, se sabe, se siente, se vive de una manera muy singular. Cada célula queda codificada con esta información y se activa de acuerdo al funcionamiento que provocan nuestras células y se comportan de una determinada manera de acuerdo a nuestras creencias y a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Ahí es cuando ya hacía claridad. Cómo nosotros reaccionamos de formas totalmente diferentes ante una misma situación frente a otras personas. Entonces, la bioscodificación consiste en activar a través de la mente, del pensamiento, nuevos códigos en las células para que recobren un comportamiento armónico y saludable. Las enfermedades son una tentativa de autocuración en el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre, y aquí ya pudimos explicarlo cómo fue un proceso biológico natural en respuesta a un conflicto, como lo explicó el doctor Hammer. Pero aquí Gustav Jung, que prácticamente es uno de los padres de la psicología, hace mención desde el año 1867 aproximadamente, 1900, este tipo de conceptos. La bioscodificación es una reacción biológica de supervivencia frente a un acontecimiento emocionalmente incontrolable. Cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento, a una emoción precisa y tiene relación directa con lo que nosotros pensamos y como nosotros sentimos. Y es así que el cuerpo humano habla. Nosotros, en un proceso de bioscodificación, tenemos que aprender el idioma del cuerpo. Y ya hemos hecho varios ejercicios con algunos de ustedes. Cada síntoma tiene una palabra y una función. Y en base a esa función, la utilidad de los descodificadores biológicos buscan la etapa biográfica de la persona. Es decir, recuerden cuando una persona manifieste. Les voy a contar una experiencia en una de los super sábados, una charla de producto. Se tocó por X motivo el tema de bioscodificación. Una señora me pregunta, su niño de 3 años de edad tiene disfunción renal, una disfunción de más del 40% de sus riñones. Según las teorías, cuando hay patologías en niños menores de 7 años, es aquí cuando se determina que hubo un conflicto emocional inesperado, no resuelto satisfactoriamente y vivido en la soledad de los padres, en este caso de la madre, o en el embarazo. Algunos de las respuestas para que haya un tema de un sistema biológico natural en el riñón es cuando han habido conflictos con agua. Entonces le digo yo a la señora, ¿su niño en algún momento de la vida estuvo a puertas de ahogarse? Y dijo, no, señor, para nada. ¿Y usted, señora, en el embarazo? No, señor, para nada. Lo único que pasó en el embarazo es que al niño mío lo iban a sacar cuando tenía 5 meses de gestación. Le dije, señora, a los 2 meses de gestación ya hay un concepto, ya hay una concepción de conciencia en el ser humano. Ya el niño es consciente desde esa etapa de gestación. Si él se vio amenazado de ser sacado de su espacio, que es líquido amniótico, que es lo relativo a agua, ahí es cuando yo me refería que si hubo algún tipo de episodio en donde estaba involucrada el agua. El conflicto que generó ese miedo en el niño, en donde hubo presencia de agua, es el tema que se desarrolló como un proceso biológico natural generando este tipo de patología renal. Ahí es cuando se explica este tema también. Es cuando hay que comprender las emociones cuando no han sido procesadas ni expresadas y más bien reprimidas, se va a generar dentro del organismo este tipo de estrés. Adicionalmente, la descodificación biológica también acompaña a la persona
en un instante concreto de choque. Para lo que se usa el lenguaje de los órganos cuando se hace hipótesis o una pregunta que hable de función biológica y que despierte en la persona emociones junto con las sensaciones corporales. Aquí es cuando nosotros tenemos que tener en cuenta y tener ya conciencia, porque este espacio que usted se está permitiendo el día de hoy, un domingo a las 4 o 5 de la tarde, es para que usted tenga conciencia de cómo está reaccionando, cómo está usted reaccionando frente a diferentes tipos de conflictos, para que estos choques sean en la conciencia y no en la inconsciencia. Para que usted tenga conciencia a partir de hoy que estos diferentes tipos de choques pueden generar un proceso de función biológica en cualquier parte de su cuerpo. Adicionalmente, los seres humanos básicamente repetimos todo lo que aprendimos. Si hoy tenemos un problema es porque ese problema también puede tener un programa inicial, un conflicto inicial. Me explico. Puede ser originado en la infancia, en el embarazo, como lo acabamos de ver, o en el mismo instante de la concepción, en la niñez inclusive, o posiblemente traigamos registrado de nuestros ancestros diferentes modelos celulares. Es decir, aquí es cuando se toca un tema muy interesante y muy profundo que se llama el árbol transgeneracional para la identificación de las causas de las enfermedades. También podemos ser nosotros creadores de una existencia distinta si cambiamos nuestra manera de pensar. Conocer el lenguaje biológico del cuerpo para poder nosotros acompañar en el proceso de evacuación al consultante y así aportarle nuevos recursos y trabajar la estructura de una manera de vivir de las personas. Una vez localizado el evento, el episodio, se acompaña el consultante a través de sensaciones corporales. Cuando yo me refiero a sensaciones, pueden ser tomados de libros como por ejemplo Mario Alfonso Piux, se lo recomiendo. Vean, tiene muchísimos procesos de videos, es un médico internista europeo. Aquí cuando habla de sensaciones versus emociones, y él menciona la psiconeuroinmunoendocrinología en este libro. O el libro de Enrique Corbera, Dejar ir. También habla muchísimo sobre este tipo de procesos, de cómo nosotros los seres humanos podemos generar diferentes tipos de sensaciones. Tenemos que ser conscientes de las sensaciones, que es lo que estimula las diferentes emociones en nuestro cuerpo humano. También el bioscodificador tiene que distinguir el choque y tiene que ser consciente que el cerebro no es lineal. El cerebro no distingue la realidad de lo virtual o lo imaginario. Ahí es cuando yo hago el ejercicio de tome un limón, pártalo por la mitad, coja una mitad, llévelo a la boca, exprímalo y chupe el limón. Es un proceso que el cerebro no sabe que el limón no existe. Sin embargo, prepara el cuerpo a través de las enzimas digestivas, de las enzimas de las glándulas salivales, lo prepara para que no sea tan ácido el limón en el estómago. Entonces, mira cómo va reaccionando el cerebro de una forma virtual, como si fuera algo real. O sea, él no identifica ni el tiempo ni la realidad. Es decir, para el cerebro, también para el subconsciente, el pasado es igual al presente y es igual al futuro. Entonces, con base en esto, nosotros podemos trabajar en unos eventos del pasado y del presente y poder proyectar a las personas hacia el futuro. Entonces, el bioscodificador siempre tiene que buscar el mecanismo más adecuado para codificar la enfermedad que manifiesta el cuerpo y poderlo liberar de las cargas de estrés de esta persona, dependiendo sus creencias, dependiendo de todo lo que es su ámbito y todo lo que es su entorno, sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos.
Ya cuando las personas liberan las historias inconclusas, muchas veces, muchas personas tienen historias inconclusas generacionales, arrastradas de generación en generación. Y es aquí cuando el biodescodificador acude a herramientas como el árbol transgeneracional, tema para otra charla. Entonces, ¿qué es lo primero cuando una persona está enferma? ¿Qué es lo primero que hace? Pues tratar de eliminar la enfermedad, sacar los síntomas, ¿cierto? Pero si se tratara de una fractura, pues toca esperar los 30 días que se solden todos los huesos y no consumir un producto para que le acelere el proceso ya de tensión de la fractura, de soldamiento. Cuando una situación de estrés biológico se produce, el cuerpo pone en marcha mecanismos de curación natural. ¿Qué significa? Es encontrar el sentido de lo que se está viviendo en el momento presente y preguntarnos para qué sirve lo que nos ocurre, aunque no nos guste la vivencia. Caso real que estamos viviendo en este momento, ¿para qué sirve la pandemia? ¿Para qué sirve este instante de cuarentena? Y yo preguntarme qué estoy pensando, qué se me está ocurriendo, qué estoy yo viviendo y qué puedo sacar yo de bueno de esta vivencia para poder evolucionar en esta tierra. Al final de la charla vamos a hacer un ejercicio, una pequeña sesión de coaching, grupal obviamente, para poder tener conciencia de la vivencia en este momento de cuarentena. La bioscodificación esto es bien importante, es una propuesta de la medicina en donde se intenta encontrar el origen metafísico de las enfermedades, es decir, que va más allá de lo físico. Y su significado emocional para buscar a partir de ahí la forma de sanar. Significa que aquí en Colombia y en toda América ya la medicina tradicional está acudiendo a bioscodificadores cuando los temas ya se salen de las herramientas de ellos. Está demostrado que toda enfermedad tiene un origen emocional y que es causado por un tipo de sentimiento y emoción. Yo creo que ya nos quedó claro ya el día de hoy. Aquí les voy a dar un ejemplo de proceso de bioscodificación de mama, para que ya quede claro. Según la teoría Hammer, el resumen de los conflictos de la mama, si la persona es diestra y se presenta la patología en el seno derecho, en relación ha tenido un conflicto con marido, pareja, amante, padres, no hijos. Y dependiendo del diagnóstico, si es un carcinoma ductal, por ejemplo, es cuando ella vive su proceso emocional, vive su shock, diciendo no me siento protegida por mi pareja o no protejo a tal. O cuando se presentan melanomas, es cuando se siente mancillada o deshonrada por su pareja. De la misma manera, si esta persona diestra manifiesta un tipo de patología en su seno izquierdo, por ejemplo, si es ganglio linfático en la axila, es cuando se siente que que es una mala madre. He vivido ya varias experiencias aquí en Bucaramanga con este tipo de ganglios linfáticos en la axila. Y lo mismo si es zurda, pues entonces viene el sistema de cruzación. Cuando es seno derecho y el carcinoma ductal se presenta, es porque ha vivido este tipo de procesos de la familia y no ha podido dejarlos. Y si es izquierdo, pues es con la pareja, es todo lo contrario. ¿Por qué los senos? El lazo principal de la vida, nosotros nacer, es la leche materna y el único medio de contacto de alimento es el seno. Luego entonces, subconscientemente representa la protección y alimento. Es una representación del nido. Un problema en cualquier tipo de seno invita al bioscodificador a preguntar sobre la nutrición, sobre todo emocional o afectiva. Y es cuando uno pregunta, ¿creemos que nuestros vínculos nos nutren, son buenos para nosotros o tenemos miedo de quedar desprotegidos o solas? Y en el caso de una persona diestra,
el seno derecho está relacionado con cuestiones vinculadas a la pareja o a la familia de origen, y el izquierdo con hijos. Ahí es cuando se representan conflictos a nivel familiar, en el hogar, con vínculos siempre cercanos. Esto tiene que ver con la parte afectiva. Se revisa la historia de la persona, se le lleva a través de preguntas a una serie de interrogantes para que ella libere emociones, tome conciencia de sus miedos más profundos, y así es como nosotros podemos ayudar a que el cuerpo active el mecanismo de sanación y recobrar el equilibrio a través de la conciencia. Entonces, básicamente, las terapias para poder llevar a un proceso de bioscodificación, la conciencia de lo que pasó, lo relacionado con todo lo que lo llevó al dolor de sus seres queridos, tomar conciencia del pasado, con las parejas, de los conflictos dolorosos, o con miembros de la familia, o con hijos mayores, etcétera. O sea, siempre desde el corazón, lo digo yo, desde el corazón, con conciencia y con amor, perdonar las situaciones y las personas que han generado este tipo de procesos, este tipo de conflictos, y autoperdonarse también por el tipo de proceso inconsciente que desarrolló en su cuerpo humano. Es una de las terapias previas. Sencillamente les estoy dando algunos tips de procesos de bioscodificación y de terapia de bioscodificación. Aquí les quiero compartir, ya para terminar, una niña de aquí Bucaramanga, la cual conocí en el mes de febrero, y ustedes pueden observar el 19 de febrero una psoriasis. La psoriasis en ciertos temas se presentan, permítame, les explico exactamente. Cuando una persona genera psoriasis, sencillamente es un conflicto de separación. El cuerpo habla. Nosotros tenemos que aprender cómo habla el cuerpo, a través de qué. Cuando hay procesos patológicos en la piel, tienen que ver muchísimo con procesos de contacto. La psoriasis se presentan cuando hay doble separación, es decir, cuando papá y mamá se separa del niño. Entonces, aquí esta niña viviendo este conflicto durante varios años. Ahí tiene 14 años, desde los 11 años está viviendo este proceso patológico, y con solamente 3 sesiones. 3 sesiones. La primera el 19 de febrero, que fue el día que se tomó la fotografía, y al 4 de marzo ya era la tercera sesión. Ustedes pueden ver el resultado. Adicionalmente a este tipo de proceso de terapia, se le dio a la niña la opción y se le recomendó que tenía que asumir un proceso de nutrición biológica y celular a través de Ganoderma, Excellium y Cordyceps sinensis, llevándola a un proceso de osificación paulatina. Entonces, en la segunda semana, prácticamente en 15 días, ya este era el resultado en cuanto al proceso emocional y el proceso biológico, de la acción también del producto, que son suplementos nutricionales. Bueno, muchachos, entonces ya para terminar, quiero mirar cómo anda el chat. ¿Cómo vamos de tiempo, mi amante? No lo escucho. Pienso que ya 5:30. Vamos bien. Perfecto. Entonces quisiera hacer un ejercicio para la cuarentena. Quiero mirar el chat. ¿Qué opinan? ¿Hacemos el ejercicio, muchachos? ¿Sí les gustó el tema? Bueno, es algo muy sencillo, realmente, pero nos va a ayudar a soportar un momento más el proceso que estamos nosotros atravesando de cuarentena. Ya revisamos el chat. Básicamente, el ejercicio consiste en lo siguiente. Entren en conciencia de nosotros en estos días de cuarentena, cómo nos hemos sentido. Cómo me he sentido en lo emocional, en lo económico, en lo relacional, en lo social, el aspecto familiar. Si he estado pensando en lo económico, en deudas, en procesos académicos, en mis hijos, en mis nietos, en mi familia, en el trabajo, en mis gastos. Todo eso, como ustedes han podido evidenciar el día de hoy,
genera un proceso biológico natural en su cuerpo y se pueden ver afectados en este momento con gastritis, con dolores de huesos, con dolor muscular, con tortícolis, con dolores de cabeza, porque es algo que apenas lleva 2 semanas. Para evitar un proceso patológico no deseable o no muy fuerte de aquí en adelante, los invito a hacer este ejercicio. Entonces vamos a hacer un cuadrito. El cuadrito está como lo voy a mostrar a continuación. Me da la siguiente, mi diamante. Eso. Un cuadrito donde en la columna número 1 vayan escritas las emociones negativas. Pongamos, yo coloqué angustia y otra preocupación por deudas. Preocupación es una emoción. El segundo cuadrito lleva el opuesto a la emoción negativa. Entonces, sencillamente, la angustia, lo opuesto es la tranquilidad. Y el opuesto de la preocupación por deudas es tener libertad financiera. Libertad financiera es cubrir mis deudas y que me quede para comer tranquilo. Y en la tercera columna van a colocar las cosas que generen esta emoción positiva, la de la segunda columna. ¿Qué me puede generar a mi tranquilidad? Para el caso particular, cuando hice el ejercicio. Hacer ejercicio, lo hago todos los días. Coloco en YouTube diferentes tipos de rumbaterapia, zumba, gimnasia en casa, y es gratis. Segundo, bailar. Pues ahí tengo a mi carita de Ángel, que es una excelente bailarina y una excelente pareja. O leer, como se pueden dar cuenta, diferentes tipos de lecturas. O sea, aquí tengo suficiente tiempo para poderme divertir. Tengo esta lectura, que es una filosofía de vida maravillosa que se llama Un Curso de Milagros. O cantar, o jugar, y meditar también. Meditar sencillamente es aquietar la mente. Aquietar la mente, aquietar los pensamientos y apaciguar las emociones. Sencillamente es entrar en estado de paz. Busquen en YouTube meditaciones guiadas y van ustedes a entender el proceso de meditación, cómo van a lograr ustedes tranquilidad y paz para poder sobrellevar esta cuarentena. Para el tema de la emoción negativa, de la preocupación por deudas, algo que puede generar la libertad financiera es el desarrollo de un plan de emprendimiento. Si aquí hay invitados en esta charla, la persona que lo invitó le puede a usted explicar cómo garantizar un plan de emprendimiento para 2 semanas, generar más de 8 o 10 millones de pesos en este periodo de tiempo. ¿Tomaron nota, por favor? Antes de cerrar, quisiera ver el chat para poder saber si fueron claros. Ya puedo cerrar la diapositiva. Bueno, familia, esto ha sido todo de mi parte. Para mí fue muy grato poder entregar a ustedes este maravilloso tema que vengo ya hace aproximadamente 2 años, estudiándolo, entendiéndolo, mascándolo, rumiándolo, etc. Les agradezco a todos sus expresiones y sus manifestaciones a través del chat de agradecimiento. Gracias, Diana. A usted se le aprecia mucho. Qué lindo verla por aquí, Maggie Galindo. Besos en México para todos. Moto E, no sé quién será, mi amigo Diego Zavala. Gracias por participar en esta charla. La verdad, amigos, colegas, líderes, empresarios y socios, esto ha sido todo de mi parte. Los quiero mucho. Una feliz cuarentena para todos.